¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Mucho que Decir. Yo soy Sergio Alba y el día de hoy vamos a hablar de varias cosas, porque la semana pasada ha sido una cuestión muy movida en la política tanto nacional e internacional. Para eso estamos con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien vamos a hablar precisamente de este tema de una manera más amplia. Ex canciller, bienvenido a Mucho que Decir. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Encantado de estar aquí con ustedes en Express. Hablemos de lo último que ha sucedido con cuestión de la salida del embajador de Perú en México y bueno, la intervención de Andrés Manuel López Obrador en la política nacional. Bueno, yo creo que, lo digo con toda objetividad, el retiro definitivo del embajador de Perú en México era prácticamente un retiro, casi una crónica de un retiro anunciado. Es más, he dicho que incluso estaba tardando ya. Hemos visto una sistemática actitud del presidente de México de insultos al gobierno del Perú y sobre todo a la legitimidad de la presidenta de la República. Nos guste o no, los hombres del derecho tenemos que primero cuidar que la democracia, sus instituciones y la constitución política funcionen y se respeten. Y desde el fuero externo, un presidente de un país otrora que ha conservado siempre el principio de no intervención, lo ha tirado al tacho. Desde inicios, ¿no? Desde el golpe ya de Pedro Castillo. Desde la ruptura del régimen democrático del 7 de diciembre. Y entonces, claro, nosotros no podemos quedarnos así atónitos. Tenemos que reaccionar, Sergio. Y la reacción supone, a mi juicio, un escalonamiento de la posición peruana, que hoy ha llegado al retiro definitivo del embajador. Aparte de Andrés Manuel López Obrador, hemos visto en la CELAC, en casi el último evento internacional en el que hemos participado como país, la intervención de otros mandatarios, entre ellos Gabriel Boric, Gustavo Petro, y ahora último también el presidente de Nicaragua, o el dictador de Nicaragua, que también ha estado interviniendo mucho en la política nacional. Bueno, a ello sumado también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que bueno, ya sabemos cuál es su postura radical, y todos presentan el mismo discurso. Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú. A ver, yo creo que aquí hay una suerte de bullying, ¿no es cierto?, presidencial, regional, contra la presidenta del Perú. Se sigue creyendo y muy mal, desnaturalizando la verdad, diría mejor, que hubo un golpe contra el presidente Pedro Castillo. Y lo que hemos visto todos, dentro y fuera del país, ha sido la ruptura del régimen democrático. Y digo las palabras exactas que están en la Carta Democrática Interamericana. Ruptura del sistema democrático. Aunque por hora y media, pero lo hubo. Entonces, la intención de los presidentes, a mi juicio, es crear todo un espacio para que esa izquierda radical o esa izquierda que creyeron iba a tener un circuito en la región, ¿no es cierto?, iba a copar a Perú también y formar ese frente que jugaba en pared con espacios como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. No lo han conseguido y por tanto, ¿qué les queda? En la lectura que ellos vienen trabajando, socavar la dinámica de un gobierno como el que hoy tiene el Perú. Hay algo que está sucediendo mucho. Usted fue canciller del señor Pedro Castillo. Antes de la entrevista me conversó. A usted le ofrecieron el cargo luego de presentar un plan. Sí, bueno, en verdad que cuando el presidente Pedro Castillo, por los medios de prensa, fue prácticamente arrinconado a que ensanche su gabinete porque no habían cuadros en su gabinete, si lo quieres decir de esa manera. Empiezan a hacer llamadas, a vincularnos, y yo fui uno de los llamados. Estuvimos conversando, mantuvimos una relación importante, le explicaba mi visión del país.
todo su entorno sabía quién era Rodríguez Mackay, con 9 años escribiendo en un diario, ¿no es cierto? Tenían que saber quién era Rodríguez Mackay, y yo siempre he sido un académico público, de manera que eso estaba por descontado. Entonces, mi oferta fue recogida por el presidente la creyó, y por eso acepté la Cancillería. A mí, repito una vez más aquí en Expreso, no fue fácil asumir el rol, pero lo hice porque yo soy un hombre de Estado. Pero mira tú, cuando ya estamos en el ejercicio del poder, donde hay que tomar decisiones, las hicimos, como viste, con el tema saharaui, rompiendo una relación con un pseudo Estado que no existe en el derecho internacional, y haciendo y buscando otro nivel de correcciones, pero inmediatamente hubo estas presiones que prácticamente como poniéndole la pistola en la sien al presidente de la República, y todo el Perú vio que hubo un tuit en el que solamente cabía una sola cosa, un hombre con principios: retirarse. Y por eso renuncié irrevocablemente a mi cargo de canciller de la República. Y usted perteneció al gabinete que lideró el señor Aníbal Torres, que ha demostrado ser una persona, ahora fuera de los cargos en el Estado, una persona confrontacional, dando el mismo discurso que los presidentes de los otros países están... Bueno, es muy penoso. En verdad no sé cuáles son las intenciones del señor Torres en estos momentos, pero nunca deben los cargos servir de volantín o de plataforma para otros objetivos. Claro. Uno, cuando asume un cargo, debe hacerlo con el único objetivo de servir a la patria, Sergio. El término servir significa que aceptas todo lo que venga como un activo político. Claro, yo tuve una vorágine sobre mí, ¿no es cierto? Apenas asumido, toda la derecha se fue contra mí. Sí. Y al poco tiempo, cuando empezaron a ver que yo tenía mi mismo libreto de siempre, toda la izquierda se fue contra mí. Entonces, eso pasa cuando uno asume un activo, y hay que ser consecuentes, Sergio. La consecuencia es muy importante cuando uno asume una actividad. ¿Qué es la consecuencia? Que haya un correlato coherente entre la academia, que uno profesa y vive, y la política, que es circunstancial y coyuntural. Era insostenible cuando usted estuvo con el presidente Castillo en las filas del gabinete de ministros. ¿Era insostenible ya su gobierno? Porque, a ver, antes de usted ya hubo un año de gestión de Pedro Castillo donde demostró no tener ciertas capacidades para dirigir un país. Usted, cuando asume como canciller durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿ahí lo vio? ¿Vio que era insostenible que Pedro Castillo siga ahí? Por supuesto que no. Yo soy un hombre de convicciones y de fe. Cuando asumí la Cancillería, yo tenía el firme propósito y creía firmemente en que todo se iba a revertir. Como te acabo de decir en el entretiempo, incluso me dijeron que íbamos a ser unos 4 o 5 ministros que íbamos a juramentar, y terminamos juramentando 2, Coburnego y yo. Y la próxima semana y la siguiente, y nunca llegaron los demás. Entonces, yo sí tenía la plena convicción que esto podía mejorar. De lo contrario, ¿qué hago entrando a un gabinete, a un gobierno que sabía que tenía su caída libre inmediata, para solamente ponerme el fajín y la foto? No, yo soy un hombre con formación. Mencionó, y no estoy en esos niveles. Mencionó que cuando usted asumió como canciller, la derecha lo cuestionó demasiado. Usted pertenece a la Comisión de Relaciones Exteriores, es parte del equipo consultivo de la Comisión de Relaciones Exteriores dentro del Congreso de la República. Cuando sale de todo esto, de pertenecer al equipo de Pedro Castillo, la derecha siguió cuestionándole en la comisión. ¿Por qué usted? No. Yo creo que voltearon estos formatos, en verdad que cuando empezaron a ver que estábamos haciendo las correcciones, por ejemplo, repito, con el tema de Marruecos y esta autoproclamada República Árabe Democrática Saharaui, y hablaba de la Convención del Mar, y hablaba de otros procesos internacionales que el Perú debía recuperar, ponerle orden a nuestro libreto internacional,
se fueron dando cuenta que yo estaba en el camino correcto. Y entonces, claro, ya te conté que la izquierda empezó otra vez conmigo. Al final, después de que me doy un tiempo en mi tranquilidad, sin prensa, para meditar mi proceso en el gobierno, en la vida pública, ya gubernamental, pues la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba, me invita, y yo le agradezco, como lo ha hecho con todos los ex cancilleres, o sea, no tiene prejuicios de ninguna especie, de ninguna naturaleza. Yo tengo que decir públicamente que María del Carmen Alba, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha convocado a diversidad de exministros de Relaciones Exteriores con un solo objetivo: tener visiones distintas y que, por supuesto, todas con un engranaje para mirar desde ese formato la política exterior y la política internacional del Perú. Así es como yo me integré, y después ya no he tenido sino mis participaciones como académico, que Claro. sabes. Ahora que usted toca la situación de Perú en la política exterior, ¿estamos estables o seguimos como la política aquí en el país? No, yo creo que nuestra política exterior en verdad está muy, pero muy inestabilizada. Esto se suma, claro, la injerencia de los... Que lo está por eso. Ujú. Es decir, hay un bullying internacional que no acaba, que es sistemático y que buscan hacer caer desde afuera a un régimen por sucesión constitucional que no debemos permitir. O sea, mi visión es que debe mantenerse la institucionalidad. Ujú. Yo aspiro y espero que el gobierno del Perú asuma y se dé cuenta que tiene que cumplir los roles que le demanda primero la coyuntura nacional y por supuesto la constitución política. Hablemos un poco de la política actual. Dina Boluarte, presidente de la República. La gente pide su renuncia. Acaba ella de anunciar que se sale el embajador de México. ¿Fue la decisión correcta para empezar? El retiro del embajador de México es correcta pero tardía. Ujú. ¿Y Y- debe renunciar Dina Boluarte? No, no creo que deba renunciar. Tengo que seguir diciéndolo. Porque en estos momentos necesitamos que el país mantenga un empoderamiento del actor político importante. Ujú. Dina Boluarte, si renuncia, lo más probable es que haya una suerte de exacerbación, y el caos que hemos visto en los meses de diciembre y enero va a querer repetirse otra vez. Ujú. Tenemos Por- que cuidar el por- proceso. Porque asumiría, en todo caso, renuncia Dina Boluarte, asumiría Williams. Bueno, asumiría el presidente del Congreso, William, Que y nadie lo quiere como presidente. y ojalá que lo dejen en ese proceso de transición que tendrá que convocar a elecciones. Pero podría repetirse la historia De Paniagua. o de Manuel Merino. Bueno, o de Manuel Merino, pero por eso te digo, ¿queremos para el Perú todos esos sobresaltos? Yo creo que no. Tenemos que tener dimensión para mirar las cosas con mucha objetividad, Ujú. Sergio. Lo importante es que la presidenta, si están diciendo que convoca elecciones, pues que lo haga como corresponde, con acuerdo del Congreso, Ujú. que se fijen las fechas y se respete. Y por eso tenemos la ley y la autoridad para que así se haga. Ujú. De lo contrario, vamos a convertirnos en una republiqueta, en un país bananero, donde todo se hace por presiones inmediatas de quemallantas, de incendia hospitales, toma Violencia. aeropuertos, violencia. Actos, ¿se Es podría que- llamarle actos terroristas también a esto? Siempre he dicho, perdóname Sergio, siempre he dicho que tomar un aeropuerto, Ujú. quemar un establecimiento público, quemar llantas en las carreteras, etcétera, son actos terroristas. Que esos actos terroristas están camuflados entre las protestas de ciudadanos que seguramente vienen a Lima
y muchos de ellos con engaños. Pero seamos claros, actos terroristas que tipificados como tal deben merecer sanciones conforme la ley penal para el caso de terrorismo. Pero es que no se hace así. Les tiembla la mano e inmediatamente lo primero que se busca es el fuero internacional, como si no tuviéramos derecho interno. Inmediatamente se va a la Comisión Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos. Es el salvavidas que siempre usa la caviarada de la izquierda, en todo sentido. Por supuesto, entonces ahí te das cuenta que no estamos ni siquiera empoderando a nuestras instituciones tutelares. Y la comisión viene para ver 50 muertos que condenamos y que decimos que se investigue, pero que se crea un prejuicio y no se empodera a las fuerzas coactivas que son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y empoderarla no significa darles la razón, no. Empoderarla significa que se respete a quienes tienen la capacidad coactiva y coercitiva, y que si hay que investigar algunos casos específicos, que se investigue, se llegue hasta el final, porque nadie podría avalar, por ejemplo, un acto extrajudicial, una ejecución extrajudicial, pero ¿quién la puede avalar en el siglo XXI? Nadie. De manera que aquí tenemos que aprender a respetar las instituciones. No se está haciendo. Y creemos o creen que el fuero internacional es la solución a los problemas. Tenemos que aprender a respetar que hay un derecho nacional. Tenemos un órgano, tenemos un modus operandi que la Constitución ha previsto y un poder del Estado que tiene que respetarse. Usted mencionaba que siempre que hay algo que no le gusta a la izquierda o a los caviares, acuden a los organismos internacionales. ¿Debemos salir de esos organismos para poder implantar o poder utilizar correctamente la política interna del país? Mira, yo diría que es mucho decir organismos internacionales. Yo vengo sosteniendo, como le consta expreso, hace varios años, que el Perú debería retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una sola razón específica. Yo decía, para aplicar la pena de muerte, para casos no de terrorismo, que también lo pedí en su momento, sino para casos de violadores, de menores de edad, que por el ultraje fallecen, debe aplicarse la pena de muerte. Y salen todos los caviares a decir que ya se está aboliendo en el mundo entero, que no se aplica, etcétera. Y seguimos en lo mismo. Así que sepa el señor Antauro Humala y el señor Cerrón, que antes que ellos, Rodríguez Maqué ya hablaba de pena de muerte en el Perú. Y lo hablaba justamente para que se aplique lo que ya está en la Constitución Política. Que la pena de muerte para casos de terrorismo, ahí está en la Constitución Política. Es una vergüenza que lo diga la Constitución y no se aplique en el Perú por falta de pantalones, como hemos dormido en nuestros laureles 25 o 30 años para mirar lo que está pasando en el país. Y se aplique también, y ahí está el cambio que yo pido, para estos violadores de menores que dan vueltas por cualquier esquina sin que el aparato del Estado actúe con firmeza y con justicia, sin arbitrariedades, pero con justicia. Una más para ya cerrar. ¿Cree que el cambio de constitución es precisamente el pretexto que quieren utilizar, por ejemplo, la gente de izquierda que tiene ciertos vínculos con el terrorismo, el tema de la pena de muerte para los terroristas? ¿Ese es el cambio que quieren meterle también? No, yo creo que los sectores de la izquierda radical y algunos otros de la izquierda que quieren un cambio en constitución es con el único objetivo de cambiar el modelo. Seamos claros. El modelo económico que nos ha dado a los peruanos el crecimiento que hoy contamos después de 30 años y que somos unos malagradecidos y que no le hemos dado el lugar que merecía Alberto Fujimori, que es verdad, como lo dije en mi libro sobre Alberto Fujimori, Fujimori quebró la moral nacional. Sí, es verdad, en la segunda parte de su gobierno, pero también es cierto que liquidó el terrorismo, que dejó los vasos comunicantes para un país en tranquilidad y creó las bases para nuestro crecimiento. Y con todo eso fue indultado, no se respetó el indulto, inmediatamente fue diezmado otra vez a la cárcel, pisoteando las cosas juzgadas de la Constitución,
y porque así hay peruanos, Sergio, se quiere que Fujimori termine en la cárcel como Augusto B. Leguía, es decir, un presidente que hizo mucho por el Perú. Por eso no leen a Leguía, pues Leguía fue satanizado. También lo hacen con Fujimori. Y yo, sabes, no soy de fujimorista de nada, porque los fujimoristas en verdad jamás dirían lo que Rodríguez Mackey, que Alberto Fujimori quebró la moral nacional, pero no merece morir en la cárcel como el día de hoy, como se encuentra en estos momentos, y así pareciera terminará sus días. Sí, en realidad sí. Algo para cerrar, parte del modelo económico es estatizar las empresas. Y está demostrado por las empresas que dirige hoy el Estado que el Estado no puede ni sabe manejar ningún servicio. Por ejemplo, el sistema de salud en el país es uno de los más precarios, y sin hablar del sistema educativo. No, yo creo que el Estado tiene sus competencias. Hay gente calificada. Otra cosa es que mucha gente se haya ido porque no les pagan bien y ya sabes en qué se va la plata. Sí. Pero el Estado debe ser un regulador, un controlador en lo mínimo. Este mínimo, dejar que los actores privados, dejar que la propia ciudad, que la sociedad, las pymes, las MIPES, que la empresa privada. Lo que pasa es que aquí en el Perú se cree que empresa privada es sinónimo de Confiep. No, por favor. La empresa privada son todas las bodegas. Sí. Las empresas privadas son todos los que se hacen de abajo, con sus negocios se van creciendo. Hay que acabar con los prejuicios. La economía social de mercado, cuidémosla, Sergio, que es lo que en el mundo más se aprecia. Una postura realmente ecléctica que recoge de todo un poco, pero que mire con objetividad lo más importante: libertad, igualdad. Libertad, igualdad, y en esas pautas para que todos con democracia podamos vivir como corresponde. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí en Mucho que Decir. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad aquí en Expreso Televisión y poder hablar de tantos temas que quizá por el tiempo aún quedan pendientes. Gracias por la invitación, Sergio. Bien, amigos, eso fue todo aquí en Mucho que Decir. El día de hoy estuvimos con el ex canciller Rodríguez Mackey, con quien hablamos amplio, y creo que ya está claro todo lo que está sucediendo en la política interna y en la política externa de nuestro país. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición. Chao y muchas gracias.